El estado de Rivers, corazón petrolero de Nigeria, no es ajeno a los disturbios. Hay manifestaciones que causan estragos en las calles, síntoma visible de una profunda agitación política que amenaza con engullir el estado. Los edificios están desfigurados, llevando las cicatrices de un conflicto que se ha intensificado. Las fuerzas de seguridad patrullan con una intensidad que habla mucho de la fragilidad de la paz. En el centro de la tormenta se encuentra el presidente Bola Ahmed Tinubu, quien ha declarado el estado de emergencia en el estado de Rivers. La situación ha llegado a un punto crítico, exigiendo una acción rápida y decisiva. El mundo observa a Nigeria lidiando con esta crisis interna. La declaración del presidente Tinubu es una apuesta audaz, una maniobra arriesgada en el complejo juego de la política nigeriana. No es una decisión tomada a la ligera, es un riesgo calculado, una acción emprendida con el peso del futuro del país sobre sus hombros. Los observadores internacionales, los inversores extranjeros y las naciones vecinas, todos observan atentamente, evaluando la estabilidad de la nación más poblada de África. La declaración del estado de emergencia es un mensaje claro: Nigeria no tolerará la anarquía, pero bajo esta acción decisiva se esconde una red de complejidades políticas inextricables. Algunos sugieren que Tinubu utiliza la crisis para consolidar su propio poder, mientras que otros piensan que actúa como un verdadero hombre de Estado. Solo el tiempo dirá el verdadero coste de esta decisión audaz. En el corazón de la crisis en el estado de Rivers se encuentra una lucha de poder de proporciones épicas. Dos titanes políticos, el gobernador Siminalayi Fubara y su predecesor, Nyesom Wike, ahora ministro del Territorio de la Capital Federal, FCT, están enfrascados en una batalla por el control. El gobernador Fubara lucha por consolidar su autoridad, mientras que Wike, aunque ya no es gobernador, todavía ejerce una influencia considerable. El enfrentamiento entre estos dos hombres es una lucha por el alma misma del estado de Rivers. A medida que se desarrolla el drama, una cosa es segura: solo uno puede salir victorioso. Las raíces de la crisis son profundas, estrechamente ligadas a la compleja relación entre el gobernador Fubara y su predecesor, Nyesom Wike. Fubara, elegido por Wike como su sucesor, llegó al poder con una ola de buena voluntad y promesas de continuidad. Pero bajo la apariencia de unidad, pronto aparecieron grietas. Deseoso de salir de la sombra de Wike, Fubara empezó a afirmar su autoridad realizando nombramientos clave que marginaron a algunos de los fieles de Wike. Wike, que nunca se ha echado atrás en una pelea, reaccionó con una demostración de fuerza, criticando públicamente las decisiones de Fubara. Reunió a sus partidarios para socavar la autoridad de Fubara en cada oportunidad. La creciente disputa entre Fubara y Wike creó un ambiente tóxico en la política del estado de Rivers. El partido gobernante, antes unido, se vio fracturado, dividido en dos bandos. Las agencias y departamentos gubernamentales estaban paralizados por la indecisión. Los proyectos de desarrollo estaban paralizados, y la prestación de servicios básicos a la población se veía gravemente afectada. Las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para el enfado y la frustración. Las semillas del malestar, sembradas en el fértil terreno de la inestabilidad política, comenzaban a germinar. Las tensiones latentes en el estado de Rivers finalmente degeneraron, estallando en una violencia que sacudió a la nación. Los enfrentamientos entre grupos rivales se volvieron frecuentes, con informes de apuñalamientos, tiroteos e incluso asesinatos. Se vandalizaron propiedades, se saquearon comercios, y las calles se transformaron en campos de batalla. Atrapada en el fuego cruzado, la policía tuvo dificultades para mantener el orden. A medida que la violencia se intensificaba, el miedo y la incertidumbre se apoderaron del estado de Rivers. El estado, antes un símbolo de prosperidad, ahora estaba secuestrado por la amarga rivalidad de su élite política. Las llamadas de auxilio que provenían del estado de Rivers ya no se podían ignorar. Las imágenes de la violencia, difundidas en las pantallas de televisión de todo el país y compartidas ampliamente en redes sociales, conmocionaron e indignaron a los nigerianos. La presión aumentaba sobre el presidente Tinubu para que interviniera. Los líderes religiosos, los líderes tradicionales y las organizaciones de la sociedad civil exhortaron al presidente a actuar. La comunidad internacional también observaba la situación con creciente preocupación. El presidente Tinubu, enfrentado a una crisis de tal magnitud, sabía que el tiempo de la inacción había terminado. En una decisión que conmocionó a la nación, el presidente Tinubu apareció en la televisión nacional,
anunciando la declaración inmediata del estado de emergencia en el estado de Rivers. Habló de la escalada de violencia, del colapso del orden público, y de la urgente necesidad de restaurar la paz y la estabilidad. La declaración del estado de emergencia no fue una decisión tomada a la ligera. Con este acto, el presidente Tinubu se otorgó un poder sin precedentes sobre el estado de Rivers. La nación contenía la respiración, observando y esperando a ver cómo se desarrollaría esta audaz decisión. ¿Sería esta la acción decisiva necesaria para calmar los disturbios, o iba a exacerbar las tensiones? La declaración del estado de emergencia por el presidente Tinubu provocó reacciones encontradas. Sus partidarios la celebraron como una medida necesaria para restablecer el orden público. Los críticos, sin embargo, recibieron la declaración con suspicacia, cuestionando las verdaderas motivaciones del presidente. Lo acusaron de usar la crisis en el estado de Rivers como pretexto para consolidar su propio poder. La comunidad internacional también reaccionó, algunos expresando su apoyo y otros mostrando su preocupación. Tinubu insistió en que su única preocupación era el bienestar de la población del estado de Rivers. Mientras el drama político se desarrollaba, otro factor crucial estaba en juego en el estado de Rivers: el petróleo. Siendo una de las regiones más ricas en petróleo de Nigeria, el estado de Rivers juega un papel vital en la economía del país. La escalada de violencia ya había comenzado a impactar la producción petrolera. Varias compañías petroleras se habían visto obligadas a cesar sus operaciones debido a preocupaciones de seguridad. El presidente Tinubu sabía que no podía dejar que la situación empeorara. La declaración del estado de emergencia también tenía como objetivo proteger el motor económico de Nigeria. A medida que la crisis en el estado de Rivers se agravaba, algunos observadores empezaron a especular que la disputa entre el gobernador Fubara y Nyesom Wike era algo más que una simple rivalidad personal. Sugerían que los dos hombres no eran más que peones en una lucha de poder más amplia que se desarrollaba a nivel nacional. Wike, figura importante del partido de la oposición, llevaba mucho tiempo siendo una espina clavada para el partido en el poder. Algunos pensaban que el presidente Tinubu veía la crisis como una oportunidad para debilitar la influencia de Wike. Esto no solo debilitaría a la oposición, sino que también enviaría un mensaje claro a otros posibles rivales. La decisión del presidente Tinubu de declarar el estado de emergencia en el estado de Rivers era un riesgo calculado. Si tenía éxito, podría restaurar la paz y la estabilidad, proteger los intereses económicos de Nigeria y fortalecer su propia posición política. Sin embargo, si la intervención salía mal, podría inflamar aún más las tensiones y exacerbar la violencia. La comunidad internacional probablemente condenaría la decisión. Los inversores podrían retirarse de la región, perjudicando aún más la economía nigeriana. El destino del estado de Rivers, y quizás incluso el futuro de Nigeria, estaba en juego. La declaración del estado de emergencia se cernía sobre el gobernador Fubara como una nube de tormenta amenazante, proyectando una sombra oscura sobre su carrera política, antes prometedora. Despojado de su autoridad, relegado a un segundo plano en su propia administración, se encontraba siendo un jefe solo de nombre, cada uno de sus movimientos escrutado, cada una de sus palabras cuestionada. El peso de la situación recaía sobre él, una pesada carga de responsabilidades y frustración. Había heredado un cáliz envenenado, un estado al borde del caos, su liderazgo cuestionado desde dentro y ahora minado por fuerzas fuera de su control. La declaración del estado de emergencia, aunque quizás necesaria, era percibida como una ofensa personal, una humillación pública que lo despojaba de su mandato y sembraba la duda sobre su capacidad para gobernar. La misma gente a la que había jurado servir ahora se dirigía al gobierno federal en busca de salvación, su confianza en su liderazgo profundamente socavada. El dilema del gobernador era un microcosmos de la crisis más amplia que asolaba el estado de Rivers. Estaba entre la espada y la pared, dividido entre su lealtad a su mentor político, su responsabilidad hacia la gente que lo había elegido, y la abrumadora presión del gobierno federal para afirmar su autoridad. Mientras el sol salía sobre un nuevo día en el estado de Rivers, las calles mostraban un paisaje transformado. Las patrullas militares, un recordatorio brutal del estado de emergencia, se volvieron comunes. Su presencia era un arma de doble filo. Prometía seguridad a la vez que alimentaba las inquietudes. El gobierno federal, tras haber mostrado su fuerza, se enfrentaba ahora a la ardua tarea de ganarse la confianza de una población escéptica. Cansados de la violencia y las maquinaciones políticas,
Los ciudadanos veían la llegada de las fuerzas federales con una mezcla de esperanza y aprensión. El refuerzo de la presencia de seguridad trajo una apariencia de orden, un respiro muy necesario tras el caos que había invadido el estado. Pero bajo la superficie, las tensiones se mantenían, alimentadas por años de desconfianza y resentimiento hacia un gobierno federal a menudo percibido como distante y desconectado de la realidad. Pronto se hizo evidente que el éxito de la declaración del estado de emergencia no dependía únicamente del poder del ejército, sino también de la capacidad del gobierno federal para ganarse la confianza y la cooperación de la población. Era un ejercicio de equilibrio delicado, que requería tacto y una comprensión profunda de las dinámicas complejas en juego en esta región inestable. La crisis en el estado de Rivers proyectaba una sombra inquietante sobre el panorama político del país. Sus repercusiones se extendían mucho más allá de las fronteras de este estado convulso. El año 2027, antes un horizonte lejano, se perfilaba ahora a pasos agigantados. Las próximas elecciones presidenciales revestían una nueva urgencia a la luz del drama que se desarrollaba. Los analistas políticos y los expertos improvisados analizaban cada movimiento, cada declaración, cada parpadeo de la élite política del país, buscando pistas sobre cómo la crisis en el estado de Rivers podría influir en las próximas elecciones. La acción decisiva del presidente Tinubu, al declarar el estado de emergencia, reforzaría sus posibilidades de reelección, presentándolo como un líder fuerte y decidido, capaz de restablecer el orden en tiempos de crisis. ¿O se volvería en su contra, alienando a los electores que lo veían como una toma de poder, un intento cínico de explotar una crisis con fines políticos? La oposición, viendo una oportunidad, se apoderó de la crisis, usándola como una plataforma para amplificar sus críticas al gobierno, dibujando la imagen de una nación al borde del caos. Acusaron al presidente Tinubu de incompetencia, de no haber abordado las causas profundas de los disturbios, y de priorizar su propia supervivencia política al bienestar del pueblo. Perdidas en la cacofonía de las posturas políticas y los juegos de poder, se encontraban las voces de los nigerianos de a pie, los habitantes del estado de Rivers, atrapados en el fuego cruzado de una crisis de la que no eran responsables. Anhelaban la paz, la estabilidad, un retorno a la normalidad, sus voces a menudo ahogadas por el rugido ensordecedor de las maniobras políticas. Las comerciantes, con sus medios de subsistencia perturbados por los disturbios, imploraban el fin de la violencia que vaciaba sus puestos y les privaba de sus ingresos. Los estudiantes, con sus estudios suspendidos porque las escuelas permanecían cerradas, soñaban con un futuro donde sus bolígrafos, y no las balas, fueran sus armas predilectas. Las madres, con el corazón lleno de preocupación, rezaban por la seguridad de sus hijos, con la voz temblorosa al relatar noches en vela marcadas por el ruido de los disparos y el aullido escalofriante de las sirenas. Sus historias, a menudo no contadas, no compartidas, formaban el tejido invisible de la crisis, un recordatorio conmovedor de que detrás de los titulares y la retórica política se encontraban vidas reales, familias reales, sueños reales destrozados por el ciclo sin sentido de la violencia y la inestabilidad. La crisis en el estado de Rivers expuso las grietas que corrían bajo la superficie de la sociedad nigeriana, las profundas divisiones étnicas, religiosas y políticas que amenazaban con desgarrar la nación. Se hizo cada vez más evidente que la batalla por el estado de Rivers no era solo una cuestión de control de un solo estado, era el microcosmos de una lucha más amplia por el alma de Nigeria. La declaración del estado de emergencia, aunque quizás restableció el orden temporalmente, no abordó realmente los problemas subyacentes que habían alimentado la crisis. Las preguntas persistían, sin respuesta, resonando en los pasillos del poder y las calles del país. ¿Podría Nigeria, una nación forjada a partir de un mosaico de culturas e ideologías diversas, encontrar una manera de superar sus divisiones y trazar el camino hacia un futuro más justo y equitativo? ¿O sucumbiría a las fuerzas centrífugas de la división, su unidad destrozada por la sed insaciable de poder y el legado persistente de la desconfianza? Las respuestas, esquivas y complejas, estaban enterradas en lo más profundo del corazón de una nación luchando con sus demonios, una nación en la encrucijada, su futuro pendiendo precariamente.
La declaración del estado de emergencia trajo consigo un cambio visible en el paisaje del estado de Rivers. Soldados fuertemente armados, con rostros serios que no admitían discusión, se convirtieron en una presencia constante. Sus patrullas eran un recordatorio brutal de que las reglas del juego habían cambiado. Los puestos de control surgieron como hongos después de la lluvia, estratégicamente posicionados en intersecciones clave y puntos de entrada. Su presencia era un constante recordatorio de la nueva realidad del Estado. Para algunos, la vista de estos hombres armados traía una sensación de alivio, una señal tangible de que el gobierno se tomaba en serio la restauración del orden. La presencia del ejército, afirmaban, disuadiría nuevos actos de violencia, permitiendo a la población respirar aliviada y comenzar el largo proceso de recuperación. Pero para otros, el aumento de la presencia militar era un arma de doble filo, un mal necesario, pero cargado de riesgos. La vista de soldados patrullando las calles, aunque tranquilizadora para algunos, evocaba recuerdos dolorosos de un pasado más oscuro, una época en la que el régimen militar era sinónimo de opresión y brutalidad. Murmullos de preocupación se extendían por las calles, alimentados por una profunda desconfianza hacia la autoridad y el temor de que la cura fuera peor que la enfermedad. El desafío para el gobierno federal era encontrar un delicado equilibrio, proyectar una imagen de fuerza y determinación sin recurrir a tácticas brutales que pudieran alienar a las mismas personas a las que se les había enviado a proteger. Los soldados, entrenados para el combate, se encontraban ahora en el papel de guardianes de la paz, cada una de sus acciones bajo escrutinio, cada uno de sus movimientos sujeto a interpretación. La declaración del estado de emergencia quizás silenció las armas, al menos temporalmente, pero desencadenó otra batalla, esta vez no en las calles, sino en las salas sagradas de la justicia. Los abogados, con sus plumas afiladas y sus argumentos preparados, se alistaban para una confrontación jurídica, sus conclusiones llenas de acusaciones y contraacusaciones, cada palabra analizada por su impacto potencial en el caso. Los partidos de la oposición, oliendo la sangre, cuestionaron la legalidad de la declaración del estado de emergencia, argumentando que se trataba de una toma de poder flagrante por parte del gobierno federal, una violación de los derechos constitucionales del pueblo del estado de Rivers. Acusaron al presidente Tinubu de actuar por interés propio, de usar la crisis para consolidar su poder y silenciar la disidencia. Los grupos de defensa de los derechos humanos, con sus voces amplificadas por el megáfono de los medios internacionales, expresaron su preocupación por el riesgo de violaciones de los derechos humanos bajo el estado de emergencia. Recordaron casos pasados donde el ejército, operando con impunidad, había cometido atrocidades contra civiles inocentes. La batalla jurídica sobre el estado de emergencia era más que un simple ejercicio académico y teórico, era una partida de ajedrez político de alto riesgo, una batalla para ganarse el corazón y la mente del pueblo nigeriano. El resultado de esta batalla jurídica tendría implicaciones considerables, no solo para el estado de Rivers, sino también para el futuro de la democracia en Nigeria. La crisis en el estado de Rivers, aunque principalmente un drama político, tenía una dimensión económica significativa, una dimensión que proyectaba una sombra amenazante sobre el bienestar financiero de la nación. El estado de Rivers, con sus vastas reservas de petróleo, era el corazón palpitante de la economía nigeriana, sus pozos de petróleo produciendo un flujo constante de oro negro que representaba una parte importante de los ingresos en divisas del país. La inestabilidad política, junto con la escalada de violencia, tuvo un efecto paralizante en la industria petrolera. Las compañías petroleras, temiendo por la seguridad de su personal y sus activos, comenzaron a reducir sus operaciones, algunas incluso llegando a detener la producción por completo. El flujo de petróleo, antes una corriente predecible y lucrativa, se redujo a un hilo, enviando ondas de choque a través de la economía nigeriana. El gobierno, ya lidiando con una multitud de desafíos económicos, se encontró en una situación difícil. La crisis en el estado de Rivers, si no se controlaba, amenazaba con paralizar la economía de la nación. Pero las tácticas de mano dura necesarias para restablecer el orden corrían el riesgo de alienar a las mismas personas a las que intentaban ayudar. La comunidad internacional, cuyas economías estaban vinculadas a la de Nigeria por la compleja red del comercio mundial, observaba con una mezcla de preocupación e interés propio. La inestabilidad en el estado de Rivers, sabían,
tenía el potencial de perturbar el suministro mundial de petróleo, elevando los precios y trastocando las previsiones económicas cuidadosamente calibradas. A medida que el polvo se asentaba tras el impacto inicial de la declaración del estado de emergencia, los habitantes del estado de Rivers se enfrentaban a la ardua tarea de reconstruir sus vidas, sus comunidades, su futuro. Las cicatrices de la crisis, tanto visibles como invisibles, eran profundas, un brutal recordatorio de la fragilidad de la paz y del persistente legado de la desconfianza. El camino hacia la reconstrucción, lo sabían, sería largo y arduo, sembrado de obstáculos y reveses. Las heridas infligidas por años de maniobras políticas y violencia no se curarían de la noche a la mañana. El ciclo de la desconfianza, alimentado por décadas de promesas incumplidas y expectativas frustradas, no sería fácil de romper. El desafío para el gobierno, tanto a nivel federal como estatal, era ir más allá de la retórica de la paz y la reconciliación y abordar las causas profundas de la crisis. Esto implicaba abordar los problemas de pobreza, desigualdad y marginación que habían avivado las llamas del descontento. Esto significaba invertir en educación y creación de empleo, dar a los jóvenes un sentimiento de esperanza y oportunidades. Esto implicaba responder a las quejas de la región del delta del Níger, asegurándose de que las personas que habían sufrido la mayor parte de la degradación ambiental y la explotación económica de la industria petrolera recibieran su justa parte de la riqueza del país. Pero lo más importante, quizás, era reconstruir la confianza, un bien frágil, fácilmente roto, pacientemente restaurado. Esto significaba escuchar la voz del pueblo, comprender sus miedos y aspiraciones, y trabajar juntos para crear un futuro donde la paz y la prosperidad no fueran solo nobles ideales, sino una realidad vivida por todos. El estado de emergencia en el estado de Rivers es un símbolo impactante de los desafíos a los que se enfrenta Nigeria, una nación que lidia con su identidad, su futuro, su propia alma. La crisis, desencadenada por una mezcla volátil de ambición política, desigualdades económicas y una desconfianza profundamente arraigada, ha expuesto la fragilidad de la paz y el legado persistente de la división. Mientras el mundo observa, Nigeria se encuentra en una encrucijada, el camino a seguir envuelto en incertidumbre. ¿Servirá este momento de crisis como catalizador para el cambio, una señal de alarma que obligue a la nación a enfrentarse a sus demonios y a forjar un nuevo camino hacia la unidad y la prosperidad? ¿O sucumbirá a la fuerza gravitatoria de su pasado, su inmenso potencial desperdiciado por la insaciable sed de poder y el persistente legado de la desconfianza? El peso de estas preguntas, cargado con las esperanzas y las angustias de una nación, recae sobre los hombros de sus líderes, de sus ciudadanos, de sus futuras generaciones. El camino a recorrer será largo, plagado de decisiones difíciles y verdades incómodas, que durante mucho tiempo han sido barridas bajo la alfombra del oportunismo político. Requerirá valentía, compasión y un compromiso inquebrantable con los ideales de justicia, igualdad y unidad que durante mucho tiempo han estado consagrados en la constitución del país, pero que a menudo se le han escapado a su realidad. Los ojos del mundo están puestos en Nigeria, observando, esperando, con la esperanza de que este gigante de África encuentre la manera de curar sus heridas, cerrar sus divisiones, y cumplir su promesa como faro de esperanza y progreso para el continente y el mundo. El viaje será arduo, el resultado incierto, pero lo que está en juego nunca ha sido tan importante, porque el destino de una nación y las esperanzas de un continente penden de un hilo.